El día que crees que ya llegaste es exactamente el día en que la vida decide probarte. Durante mucho tiempo pensé que el control era mío, que cada paso que daba estaba calculado, que todo lo que estaba construyendo llevaba mi nombre, aunque nadie lo pronunciara en voz alta. Me equivoqué. Desde joven entendí una verdad incómoda. Nadie iba a venir a salvarme. No había atajos, no había favores, no había puertas abiertas esperando que yo tocara. Solo estaba yo y la decisión diaria de no rendirme. Trabajé cuando otros descansaban, aprendí cuando otros se conformaban, guardé silencio cuando otros se quejaban sin moverse. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. No fue un golpe de suerte, no fue un momento viral. Fue lento, discreto, real. Mi trabajo comenzó a hablar por mí. Mi nombre empezó a circular en conversaciones donde antes no existía. No como protagonista, pero sí como alguien a quien había que observar. Y ahí, justo ahí, apareció esa persona. No llegó como amenaza. Llegó como apoyo, como alguien que parecía admirar mi recorrido, respetar mis silencios y entender mis procesos. Escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes, mostraba interés genuino. Y yo bajé la guardia. Compartí ideas que aún no estaban listas para ver la luz. Hablé de procesos que todavía estaban en construcción. Mostré sueños que apenas se estaban tomando forma. No por ingenuidad, sino porque creí que el respeto era mutuo. Nunca imaginé que alguien pudiera mirar todo eso no con admiración, sino con intención. Porque mientras yo hablaba desde la confianza, alguien estaba escuchando desde la conveniencia. Si esta historia te resulta incómodamente familiar, no es casualidad. Detente un segundo, respira y quédate. Hay historias que no llegan para entretener, sino para advertir. Y si sientes que algo dentro de ti se está moviendo ahora mismo, tal vez deberías acompañarme hasta el final. No olvides algo, las historias que más duelen suelen ser las que más enseñan, y si quieres seguir escuchándolas, sabes exactamente qué hacer con ese botón de seguir y apoyar el canal. Porque cuando todo parecía mío, en realidad, alguien ya estaba tomando nota. Y lo que viene después no es casualidad. Hay un momento exacto en el que el corazón entiende lo que la mente aún se niega a aceptar. No llega con gritos, llega con silencios. Al principio fueron detalles tan pequeños que decidí ignorarlos. Un correo que no me incluía, una decisión tomada sin consultarme, un logro celebrado, sin mi nombre. Me dije que era normal, que así funcionaban los procesos, que confiar también era parte de crecer. Pero algo empezó a doler. No era un dolor visible, era una presión constante, una sensación de estar presente, pero no contar. Cada vez que preguntaba, las respuestas eran vagas. Cada vez que insistía, las miradas evitaban las mías, como si yo estuviera preguntando algo que no debía. Y entonces ocurrió. Un día, sin buscarlo, escuché mis propias ideas. Las reconocí de inmediato, no porque fueran geniales, sino porque eran mías. Mis palabras, mis conceptos, mi manera de explicar las cosas, pero dicha con otra voz, presentada por otra persona, aplaudida por otros, sin mí. Sentí como algo se rompía por dentro. No fue rabia inmediata, fue incredulidad. Esa sensación extraña de pensar, esto no puede estar pasando. Intenté justificarlo. Pensé que tal vez era una coincidencia, que estaba exagerando. Pero las coincidencias comenzaron a repetirse.
Busqué apoyo en quien creí cercano. Esperaba una explicación, una aclaración, «te están dando el lugar que mereces». Encontré distancia, y en esa distancia entendí algo que nadie me había dicho antes. Mi éxito ya no me pertenecía. No grité, no confronté, no hice escándalo, observé. Porque hay momentos en los que hablar demasiado solo le da ventaja a quien ya está tomando lo que no es suyo. El silencio empezó a doler, pero también empezó a enseñarme. Aprendí a escuchar más allá de las palabras, a leer gestos, a entender ausencias. Y si alguna vez sentiste que algo que construiste con el alma fue lentamente arrebatado sin que nadie lo notara, detente aquí un segundo. Este tipo de historias no se escuchan por casualidad. Si esta parte te está resonando, si algo de esto se parece demasiado a tu propia experiencia, apóyala con un gesto simple. Porque cuando apoyas historias reales, ayudas a que otras verdades también salgan a la luz. Y no te vayas ahora. Lo que viene después no es una reacción impulsiva, no es una caída, es una transformación silenciosa. Y esa es la parte que casi nadie cuenta. Hay derrotas que no se anuncian, no hacen ruido, no dejan testigos. Solo te encuentran a solas, cuando nadie está mirando. Hubo noches largas, noches en las que el silencio era tan pesado que parecía gritar. Noches donde repasé cada decisión, cada palabra dicha, cada confianza entregada. Me pregunté si había sido ingenua, si había confiado demasiado, si ese error me definiría para siempre. Durante un tiempo, dudé de todo, de mi intuición, de mi criterio, de mi capacidad para volver a empezar. Pero algo cambió. No fue de golpe, no fue motivación barata, fue una pregunta simple y peligrosa. ¿Qué voy a hacer con esto? Ese día entendí algo fundamental. Confiar no me hacía débil. Creer no me hacía tonta. La traición no hablaba de mí, hablaba de quien la eligió. Y entonces tomé una decisión. No iba a desaparecer. No iba a victimizarme. No iba a explicar mi versión a quien no estaba dispuesto a escuchar. Iba a reconstruirme, en silencio, sin anuncios, sin publicaciones, sin buscar validación. Mientras otros celebraban un éxito que no les pertenecía, yo volvía a aprender, a observar, a crecer sin hacer ruido. Protegí mis ideas como nunca antes. Medí mis palabras. Entendí que no todo el mundo merece acceso a tus procesos. Aprendí a escuchar más de lo que hablaba, porque quien observa con paciencia ve cosas que el ruido siempre esconde. Y aquí quiero que te detengas un segundo. Si alguna vez sentiste que te arrebataron algo que era tuyo, si hoy estás reconstruyéndote en silencio, esta parte de la historia también es para ti. Apoyar este tipo de relatos no es solo un like, es decir, no estoy solo, no estoy loca, no fue mi culpa. La verdad no necesita gritar, no necesita defenderse todos los días, solo necesita constancia. Y mientras yo trabajaba desde las sombras, algo interesante empezó a ocurrir. Las versiones comenzaron a chocar, las historias dejaron de encajar, las preguntas empezaron a incomodar. Yo no empujé nada, no forcé nada, solo seguí avanzando. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas probarlo con palabras. Y si estás escuchando esto ahora,
Quizá estés en ese punto exacto donde todo parece perdido, pero quédate, porque el silencio no es el final. A veces es la antesala de la verdad, y lo que viene después no necesita venganza, no necesita gritos, solo necesita salir a la luz. La verdad no siempre llega con ruido. A veces no golpea la mesa, no señala con el dedo. A veces simplemente aparece y ya no se va. Nada ocurrió de un día para otro. No hubo una escena dramática ni un momento viral. La verdad avanzó despacio, pero firme. Primero fueron las dudas, pequeñas grietas en un discurso que antes parecía sólido, versiones que ya no coincidían, explicaciones que cambiaban según quien preguntara. Luego llegaron las preguntas, incómodas, necesarias, imposibles de esquivar. Yo no tuve que insistir, no tuve que defenderme, no tuve que convencer a nadie. Los hechos empezaron a hablar solos. Documentos que no encajaban, procesos que alguien no podía explicar, testimonios que, sin ponerse de acuerdo, decían lo mismo. Y en medio de todo eso, mi nombre volvió a aparecer, no como víctima, no como conflicto, sino como origen. Sentí muchas cosas, pero no fue euforia, fue paz, porque cuando la verdad sale a la luz, no necesitas venganza, solo justicia. Mi trabajo recuperó su identidad, mis ideas volvieron a tener contexto, mi historia dejó de ser una sombra, y la persona que creyó que podía apropiarse de lo que no construyó, entendió, demasiado tarde, que lo que nace sin verdad no se sostiene. No celebré su caída, no la necesitaba, yo ya estaba completa. Había aprendido algo que nadie puede quitarme, el valor de confiar en mí misma, incluso cuando otros intentan borrar tu huella. Y si llegaste hasta aquí, no es solo porque escuchaste una historia, es porque reconociste algo en ella. Tal vez una herida, tal vez una duda, tal vez una injusticia que aún no tiene nombre. Por eso no dejes que esta historia termine aquí. Cuando apoyas relatos que nacen del dolor y terminan en fuerza, le das espacio a otras verdades para existir. Y si quieres seguir escuchando historias reales, historias que no prometen finales perfectos, pero sí finales honestos, sabes exactamente cómo quedarte cerca. Porque aún quedan muchas verdades por contar, y algunas se parecen demasiado a la tuya.